Bueno, pues bienvenidos a Roycast. Habíamos hecho un pequeño parón, pero volvemos con muchísimas ganas y además con un programa que nos gusta especialmente. Sabemos que suena a frase hecha, pero lo vais a entender porque la plataforma sobre la que vamos a hablar hoy, la plataforma profesional más importante a nivel mundial y que ya ha derivado en otras muchas cosas interesantes que vamos a descubrir, ocupa parte de nuestras estrategias a clientes, a marcas. Somos una agencia MarTech y nos va a interesar por ese lado, pero también nos va a interesar porque tenemos a un invitado, la verdad que de categoría, y creo que es la mejor persona que nos puede responder a todos los interrogantes que tenemos en torno a LinkedIn. ¿Lo habéis adivinado? Buenos días, Ángel Sánchez Centano, Country Manager de LinkedIn España y Portugal. Buenos días, Fátima. Encantado de estar aquí con vosotros. Lo mismo digo, Ángel. Hoy vamos a hablar de muchas cosas y la verdad es que voy a intentar que hablemos de todos los temas que tenemos encima de la mesa porque vamos a hablar de LinkedIn. Ya os he dicho que, bueno, no sé si lo habéis adivinado, pero es la plataforma de empleo más importante y de talento a nivel mundial, pero ya no es solo eso, ha derivado en algo totalmente diferente. Se construye marca, reputación, por supuesto negocio e identidad. Y vamos a hablar de muchas palancas que conforman LinkedIn hoy con Ángel. Primero vamos a hacer un breve repaso por tu biografía sin extendernos mucho. Sabemos que eres actualmente conferenciante, profesor, mentor y, por supuesto, directivo, por el rol que ocupas. Una persona muy familiar, amante del deporte, del buen comer y de las carreras de caballos. Nos ha encantado esto, así que lo hemos incluido. Es uno de mis hobbies. Sí. Todavía no habíamos tenido un invitado con un hobby tan especial. Tu misión es potenciar la creación de oportunidades de negocio dentro de la compañía, impulsar la transformación, que ahora vamos a hablar de eso en específico. Previamente, para quien no lo sepa, LinkedIn forma parte de Microsoft, que esto hay gente que todavía no lo sabe. Y tú has estado 16 años de tu carrera profesional, puede ser, en esta empresa, ostentando diferentes roles, ¿no? Con lo cual el salto a LinkedIn fue algo orgánico, natural o... Pues buena pregunta de arranque. No fue orgánico. Natural sí, te lo puedo explicándolo brevemente. Efectivamente, yo me incorporé a Microsoft en 2003 y Microsoft adquirió LinkedIn en 2016. Entonces, en esa etapa yo estaba desempeñando un rol en Microsoft y la que era mi jefa en ese momento me pidió que tenemos que conectar con la oficina de LinkedIn de España, ver qué sinergias podemos hacer, conocerles, y me tocó a mí hacerlo. Entonces tuve la oportunidad ahí entre el 16 y el 17, más bien, de conocer LinkedIn, su oficina, sus equipos, y la verdad es que me gustó mucho lo que vi. Y luego surgió la oportunidad. Vale. Que mi cargo cambió voluntariamente de rumbo, se abrió la posición y apliqué. Como, no voy a decir por LinkedIn, no te voy a hacer la aplicación formal, ¿no? Pero apliqué como un candidato más. Me consta que se habilitaron candidatos y candidatas de diferentes perfiles y backgrounds y tuve la fortuna de ser elegido. Y desde noviembre del 19, pre-pandemia, ahí estamos. Vaya, sí, prepandemia total. Me estoy acordando yo, en 2019... Lo que hacías, ¿no? Sí. Esos momentos que parecen muy lejanos ahora. Y voy a decir algunos datos que los quería haber dicho en el inicio, porque además te quiero preguntar por la cultura LinkedIn, que pasa un poco como con Google y las grandes empresas, ¿no? Que la gente desde fuera tiene como una idea. Y quiero preguntarte si es una empresa tan viva, con unos valores que se palpan tanto y todo esto. Entonces para situar un poco la foto a los oyentes, datos, ¿vale? Más de 60 millones de empresas activas, entre 60 y 70 millones, más de 1.200 millones de usuarios, y está incluida entre el top 100 de empresas según la revista Time 2025. Más influyentes, cosa que tampoco nos sorprende. Dicho todo esto, cuando tú entraste a LinkedIn, tu respuesta natural, no solo profesional, fue como, ¿es lo que imaginabas? Esta pregunta la tenemos que hacer porque claro, nosotros lo vemos como, wow, LinkedIn. Te diría que más o menos sí. Había tenido la oportunidad de conocerlo. Entonces no iba a ciegas. Luego, además, fue muy curioso que en el proceso de entrevistas, que fue el verano del 19 y fue muy intenso, en muchas conversaciones, a veces tenía la sensación de que más de estar siendo entrevistado, estaba siendo informado, ¿no? Me contaban un montón de cosas, o sea, como para asegurarse de que no solo yo era la persona para el puesto, que era su misión, sino que también la empresa era para mí, ¿no? Entonces, no fue tanta sorpresa. Y oye, yo sí llegaba evidentemente con la incertidumbre y la humildad de no conocer el modelo de negocio al detalle,
bueno, a ver cómo va a ser esto, es diferente a Microsoft. Y bueno, te das cuenta que es diferente, hay aspectos culturales diferentes, pero al principio yo creo que me tranquilizó mucho ver que al final cada día era muy parecido. Reuniones, personas, clientes satisfechos, clientes menos satisfechos, son los que hay que hablar. Pero bueno, al final no es tan diferente. No me he cambiado de profesión a cirujano. Hay algo bueno en esa rutina, ¿no? Yo creo que todas las personas nos encontramos como más Claro, cómodos en tienes que cierta buscar rutina. aspectos de confort De estabilidad, para sí. de verdad abordar y entender y conocerlo luego de una forma más o menos. No fue shock. No, pues me encanta tu honestidad. Tu trayectoria personal y profesional. Hay una frase, un parrafito de tu LinkedIn que es un perfil súper optimizado para quien quiera verlo, porque claro, tienes que predicar con el ejemplo, que es sobre ti mismo, ¿no? Lo hemos traducido y dice: observo, reflexiono, impulso y lidero el cambio y el crecimiento. Intento mantenerme en modo always learning. En general, disfruto del entorno volátil en el que vivimos y siento una gran curiosidad por descubrir cómo será el mañana. Cualquier consejo es bienvenido. Nos ha parecido que es más como una forma de, pues eso, de estar en el mundo que un rol, ¿no? Sí. A ver, al final esto efectivamente es el contenido que tengo en el campo, el About o acerca de, que recomiendo a todo el mundo que dedique algo de tiempo a mostrarse, porque al final es tu oportunidad de que te conozcan, de generar una impresión. Entonces, bueno, leer algo que no dice nada de ti o que le podría aplicar a cualquiera me parece no tiene valor. Entonces, oye, yo creo que no hace falta extenderse mucho. Hay que dedicar algo para crear un primer impacto realista y honesto. Entonces, lo que digo ahí creo en ello. Me gusta la transformación, me gusta el cambio, me gusta el crecimiento, en otros entornos pues estoy menos cómodo. Y esa actitud de always learning, eso es curioso, porque eso es algo que he aprendido, precisamente, que no puedo decir que lo tuviese de cuna. Pero sí, yo creo que a lo largo del tiempo, en esa etapa larga que hemos comentado en Microsoft, también con el liderazgo y la influencia y la inspiración del CEO que había entonces y que sigue estando con nosotros en Microsoft, de Satya Nadella, esa actitud de aprendizaje constante creo que es algo que, sinceramente, creo que deberíamos adoptar todos. Y más en el, o sea, lo puedes confirmar, ¿no? Lo de Satya Nadella, que es verdad que él exporta esa imagen, es real, tú lo has conocido de primera mano. Él de primera mano decía que él ya no busca empleados que lo supiesen todo, sino empleados que lo quisiesen aprender todo. No we talk, that's why learn it all. Bueno, pero es humilde, sí, pero bueno, más que humilde, a mí otra parte es visionario y porque inspira, porque predica con el ejemplo además y porque lo que dice es que es así. Es que es así, es que hace 30 años probablemente el aprendizaje constante era menos una necesidad, porque los conocimientos no eran tan efímeros como son hoy, los cambios no eran tan radicales como son hoy, pero poco a poco eso ha cambiado. Y ha cambiado y además lo vemos ahora en 2025, casi 26, lo vemos como que, bueno, sí, esto ya es una realidad, casi te diría de siempre, no es de siempre. Cuando Satya precisamente intentó y consiguió impulsar esa cultura de aprendizaje, en una compañía puntera tecnológica como Microsoft hubo resistencia. Y en primera persona, perdón, el golpe al micrófono, en primera persona hubo resistencia de cómo, cuántos cursos tengo que hacer, que programas profundos, nos pedían reservarnos 2 viernes al mes, evidentemente hay que dejar espacio para aprender, pero hay que saber, al principio de verdad nos pareció un agobio, puede ser, y ahora creo que lo tenemos mucho más naturalizado, y ya sea en conceptos más amplios y programas más amplios y ambiciosos o medianos o pequeños, y, digamos, en microaprendizajes, creo que lo tenemos más incorporado a nuestro día a día. Todavía habrá recorrido, pero creo que a nivel de cultura, yo creo que estamos ya en una etapa nueva en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Bueno, al menos se percibe así desde el mundo agencia. A ver, si nos permites la pregunta, ¿qué es lo que más te gusta o estimula del universo LinkedIn? Que sé que, bueno, habrá muchísimos estímulos, pero ¿qué es lo que más, cada día te motiva de trabajar? Pues me cuesta muchísimo, Fátima, decirte una sola cosa. No te preocupes. La primera que me viene a la cabeza es la obvia, y es la gente. La gente con la que trabajo tanto en la oficina. No es tan obvia, ¿eh? Porque yo creo que de una gran empresa como LinkedIn no se infiere que va a ser lo primero. Quizá una respuesta hecha, pero bueno, tú estás hablando muy honestamente. No, y además en 2 planos. O sea, uno el plano de la oficina que por cierto estamos aquí físicamente muy cerca de vosotros y donde no somos tantos. Entonces, sí nos conocemos. No somos una empresa tan grande. Somos por debajo de 50 empleados en la oficina en Madrid. Pero luego también los equipos con los que trabajo a diario, que están ubicados donde estén, muchos en Dublín,
Bueno, pues digamos que la gente siempre ha sido un aspecto súper relevante en su calidad humana, calidad profesional, aprendizaje con ellos. Entonces, me cuesta pensar un mejor entorno humano que el que tengo ahora mismo. Wow, pues eso es un datazo, un privilegio también, Sin ¿no? duda es un Porque en un privilegio. día a día con tantos retos, entiendo. Siempre hay retos, siempre hay momentos mejores, Sí. peores, pero claro, es un lujo tener y un privilegio, como has dicho, porque enseguida es fácil dar un paso atrás, tomar perspectivas a dónde estás. Esta es una gran empresa, sobre todo con gente que mola mucho. Qué bien. Vamos a hablar de esos momentos clave de la historia de LinkedIn, porque, bueno, claro, pues aquí el grueso, ¿no? Sobre todo la gente que trabajamos en marketing, sí que lo veníamos utilizando pues como una herramienta clave de talento, de empleo, de búsqueda de oportunidades. Pero para ti, ¿cuál ha sido ese momento clave en el que LinkedIn es como que despega a otra cosa totalmente diferente, a todo esto que hablábamos de, bueno, construcción de identidad, a nivel producto, oportunidades de negocio, esa sensación de comunidad que respira, en fin? Sí, no hay uno solo, hay varios. Vale. Vamos a ver, sin extenderme mucho, vamos a ver cómo hacemos el repaso. Nosotros hemos cumplido en mayo de este año 22 años. ¿Vale? La compañía se funda el 5 de mayo de 2003 en California. Y lo más interesante para mí del caso de LinkedIn es que mantiene desde el día 1 hasta hoy vigente su visión. Vale. Absolutamente vigente, sin tocar una coma. Y es generar oportunidades económicas para los profesionales. Esa es nuestra misión y nuestra visión. ¿Cómo lo hacemos? A través de la conexión de una red social profesional. Y todas las derivadas que ahora iremos viendo y declinando de cómo ha fusionado eso. Entonces, con esa visión inicial que hoy se mantiene. Es verdad que la compañía ha ido evolucionando, ha ido incorporando cosas. Pues podemos decir que al principio era fundamentalmente una plataforma de perfiles profesionales, donde se podían encontrar oportunidades, tanto activamente desde el profesional como las empresas. Pero luego eso fue evolucionando en más una herramienta de conexión y de networking, donde podías conectar con otros profesionales, ya no tanto para la búsqueda de un nuevo empleo, sino por conexión, por intereses, por conocimiento, por intereses, por oportunidades profesionales y comerciales. Y eso fue evolucionando y la compañía fue detectando que había otras cosas que los profesionales querían hacer, que podían buscar en la plataforma. Una, el aprendizaje. Ya desde 2016 incorporamos una plataforma de e-learning importante, el antiguo lynda.com, que era un referente del mundo y ahora rebrandeado hace tiempo en LinkedIn Learning y que creemos que es muy interesante. Y en toda esa transición hay un momento también clave, que es la incorporación al grupo Microsoft, que obviamente nos genera pues, una estabilidad financiera, un acceso a la tecnología de otro nivel. Nos permite centrarnos en la estrategia en el medio y largo plazo y no solo en el corto plazo, que claramente es una de las obligaciones de las compañías. Y ahí la magia, para mí, que se produce en esa época, el 16 y el 20, donde empezamos a ver a lo que consideramos hoy los que eran los pioneros, en de verdad crear contenido y entregar contenido de mucho valor. Pioneros porque fueron los primeros en hacerlo. Ahora mismo, afortunadamente, hay muchos más perfiles incorporados y muchos más creadores de contenido, no solo grandes ejecutivos, que también los hay, no solo profesionales destacados de sus ámbitos, sino todo tipo de profesionales creando contenido. Entonces, esa transición de una plataforma de oportunidades profesionales de empleo a una plataforma de conexión y más allá, una plataforma de conocimiento e inspiración, yo creo que es lo que ha permitido a la compañía siga creciendo y acelerando de la forma que lo hacemos. Porque efectivamente ya venimos a hoy, pues ahora mismo es una plataforma donde se encuentra ese conocimiento, donde se conectan esos profesionales, donde estamos intentando además ensanchar los contenidos de los que hablamos y las temáticas de las que hablamos. Sí. Pues no ocultamos que evidentemente tenemos un origen y un primer impacto fuerte en sectores muy determinados, tecnología, finanzas, consultoría, bueno, llevamos como toda la vida. Pero hace solo 5, 6, 7 años pues nos hablaba de agricultura o de viticultura o de sanidad o de defensa. Marketing y comunicación sí ha estado siempre con nosotros, también como un sector clave en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, yo creo que ahora efectivamente nos hemos posicionado, la plataforma se posiciona como un lugar donde conseguir muchos más objetivos más diversos,
en torno a la marca, la reputación, la influencia. Clarísimo. La comunicación. Pues muchas gracias por Jolín, que no te has extendido, ¿eh? Yo admiro mucho eso porque me ando por las ramas enseguida. Vale, volvemos al momento actual y vamos a hablar un poco de marketing, que sin tampoco muy de lleno porque entiendo que te dedicas a muchas más cosas, ¿no? Pero es verdad que nosotros, por ejemplo, a la hora de hacer propuestas nos cuesta a veces con ciertos clientes hacerles entender por qué tienen que estar en LinkedIn, en desde cualquier palanca, ¿no? No solo a nivel marca, en una estrategia de comunicación, sino también pues el equipo directivo. De repente no entienden por qué tienen que optimizar sus perfiles, por qué tienen que hablar de esto, de lo otro. Entonces, creo que vendría muy bien utilizar este altavoz contigo para pues, lanzar ese mensaje de, pues mirad, es que tenéis que estar por esto. Y es que yo ahí te cambiaría el verbo. Yo diría que no tienen que estar, Vale. sino que pueden estar. Es Vamos a decir, estar incisivos. sí, no, y esa es una conversación recurrente. Sí. Oye, ¿por qué he de estar? ¿Qué puedo conseguir? Es muy marketingiano. Tienes que estar, pero no. Sí, no. Vamos a suavizar. Y la realidad hoy, y soy absolutamente honesto y transparente, la realidad es que estamos mucho más centrados en ayudar a aquellos perfiles, personas, profesionales y compañías que ya entienden de cuál es su win y su estrategia y ayudarles a ejecutarla, que no tanto en tener que convencer a gente que, no es vuestro... y es absolutamente lícito. Sí. Por el sector, por el perfil. Tenemos en grandes multinacionales, españolas e internacionales, acercamientos y estrategias muy distintas. En algunos, el primer ejecutivo es muy presente y predica un ejemplo, en otros es más invisible, sí. Pero sí se trabaja un poco el impacto y la influencia a través de sus profesionales o de sus empleados. Bueno, los acercamientos afortunadamente son diferentes, porque ahí también encontramos variedad dentro de la red. Pero ahora mismo mi ruta es mucho más ayudar que convencer. Ayudar a las empresas y los profesionales a encontrar el valor en la plataforma que convencer. Y te diría, y esto no va a sonar muy humilde, que ya creemos que a veces hay que convencer menos. Yo creo que es cada vez un poco más evidente que hay una oportunidad que se puede capturar. De diferentes formas, en diferentes sabores, depende del sector, depende del perfil, depende del impacto que quieras buscar. Pero creo que ya la etapa de convencer ha pasado un poco y ahora estamos más en la etapa de acompañar. Me gusta y estamos alineados. Lo que percibimos nosotros también es verdad que no es como hace años, no tenemos que convencer, pero sí que hay gente como más reticente. De hecho, me estoy acordando ahora de que incluso en grandes empresas, sin tener por qué citar nombres, tampoco recuerdo si era alguna nítida, pero sí que nos ha pasado de que el equipo directivo no está muy presente en LinkedIn o no tiene mucha actividad y que, bueno, que no le dan tampoco a eso un peso demasiado importante, ¿no? Es como que porque parece que las grandes empresas y las grandes marcas sí que tienen ejecutada esa estrategia de personal branding o de todo. Yo creo que honestamente creo que es difícil encontrar una empresa que no tenga una estrategia en ese sentido. Ya te digo la que sea. Sí, digo personal, desde el del directivo. Bueno, pero una estrategia incluyendo también a los directivos y a los profesionales, con programas de embajadores, de advocacy. Es difícil encontrar compañías ya medianas grandes que no lo estén haciendo de una forma u otra, en un estado u otro. A lo mejor algunas están solo empezando, otras y tienen que optimizar. Llevan más recorrido y bueno, ahí nuestra experiencia y nuestras conversaciones con ellos pues son siempre positivas y siempre encontramos nuevas formas. Estamos siempre intentando impulsarles a ser más creativos, más valientes. Qué bien. Y creemos que los resultados son buenos. Creemos que el nivel de satisfacción con las acciones que ejecutan nuestra plataforma son buenos. Perfecto. Pasemos a más preguntas, que tengo aquí muchas. En los últimos meses hemos visto crecer pues, diferentes narrativas, formatos de narrativas, ¿no? El vídeo, las newsletters, los podcasts, bueno, vosotros tocáis todas. ¿Tú qué tendencias o herramientas crees que son señales claras de esa evolución que ha pegado LinkedIn? Si tuvieras que quedarte con alguna, incluso a nivel personal, ¿cuál es con la que te sientes más cómodo o que crees que tiene ese valor diferencial que ahora mismo engancha más? Sé que no es exactamente a lo que prestas más atención en tu día a día. Sí, lo hago. Sí, mira qué bien. Es un tema importante. Vale. Es un tema importante desde nuestro equipo editorial. El cómo te comunicas. Y luego, en el plano mío, personal, bueno, pues entender cuáles son los formatos. En ese sentido, pues yo he intentado seguir durante estos casi 6 años ya la misma evolución que vemos en la plataforma. Y aquí aparece la palabra vídeo, sí o sí, ¿no? Porque, bueno, pues es lo que en los últimos años estamos explorando y estamos experimentando casi. Entonces a veces nos preguntan, ¿por qué queréis que los creadores de contenido hagan vídeo? Digo, no es así, es al revés. Nosotros no es que queramos que hagan vídeo, es que nuestros miembros quieren ver vídeos.
como en otras Es verdad, plataformas. cambia mucho. Ha cambiado mucho el gusto por muchos motivos y además muy razonables, por la inmediatez, la velocidad. También el impacto de un vídeo. Tiene muchísima más riqueza gestual, de lenguaje corporal, de entonación, conectas mucho más con la persona en un vídeo que en un texto. Yo he escrito newsletters, he tenido una serie de newsletters y sigo escribiendo texto. Los carruseles de fotos también son gráficos, son fáciles de ver. Hay que pensar que más del 50% del consumo en esta plataforma se hace desde el móvil. Entonces el móvil no es el mejor device para leer newsletters muy sesudas. Claro. Está muy bien las que hay. Para el que busca contenidos específicos, de creadores específicos, es una fuente estupenda. Pero cuando estás en un aeropuerto con el móvil, pues un vídeo con subtítulos, porque a veces no puedes escucharlo, es la forma más directa. Entonces lo que queremos seguir cuidando la calidad, el qué lleva ese contenido, pero crear formatos. Es evidente que tenemos que seguir esa misma evolución. Entonces el vídeo está muy presente. Nuestra apuesta al final es por generar un mix sano, un mix positivo de tipos de formatos, viendo las tendencias, entendiendo los gustos de nuestros miembros, adaptándonos a ella, a veces acertando y a veces equivocándonos. Y hemos cambiado de estrategias, de formatos, pero seguimos en ello y bueno, yo creo que lo mismo. Esto yo creo que está permeando ya a en vuestro sector, evidentemente, en lo que veis a diario. El vídeo es una realidad totalmente indiscutible. Me está gustando mucho confirmar en esta conversación la vocación de ayudar que hay dentro de LinkedIn, que es algo real. Bueno, pero porque ayudar está en nuestro modelo de negocio, claro. Está dentro del modelo de negocio, no hay que olvidar eso. Tampoco quería que sonara titular clickbait, pero está muy guay. O sea, realmente escucháis mucho lo que se está generando y respondéis a esas necesidades. O sea, es un poco lo que por supuesto de vosotros parten iniciativas además muy potentes y vamos a hablar de algunas de ellas, pero me ha gustado eso, ¿no? Como que hay mucha bilateralidad en el diálogo y escucháis mucho lo que... No, pues mi audiencia quiere ver vídeos, o sea, no me lo invento yo, es que los quiere ver. O sea, hay como una escucha y también una lo mismo, el tiempo se pasa como muy rápido, o no tanto, pero claro, si empezamos hace 2 años, el vídeo se asociaba a una red social concreta, que está muy bien, con otro tipo de objetivo, no tanto de generación de oportunidades profesionales o económicas, sino de entretenimiento, absolutamente lícito, y era lo que asociábamos vídeo. De hecho, podemos hasta rescatar de la hemeroteca de nuestra plataforma los primeros vídeos, pues seguro que hasta extrañaban haciendo vídeo. Claro, sí. De hecho, te pongo un ejemplo. Cuando se animó a hacer vídeos, la antigua ministra de Economía, Nadia Calviño, empezó a participar en la red haciendo vídeos. Para un ministro haciendo vídeos era como un... Sí. Y ahora probablemente ya lo veríamos más natural, ¿no? Sí. Entonces, todo eso ha ido evolucionando. A velocidades. Sí, y lo mismo, y cada uno con sus formatos. Y hemos visto ejecutivos también haciendo vídeos más largos, más cortos, más espontáneos. La espontaneidad siempre se premia, siempre se agradece. Sí, es lo que conecta al final. Pero otros más trabajados y la elaboración también a veces tiene su momento, ¿no? Entonces, bueno, esa evolución la estamos viendo y seguimos apostando por ella y seguro que la seguimos presentando, pero eso, con la naturalidad de cómo nuestros miembros quieren pasar el tiempo en nuestra plataforma. Hay un tema que aquí a veces hablamos en la agencia porque claro, ha mirado mucho la manera de comunicar y estarás o no de acuerdo en que a veces encontrar la línea entre esa humanización, cercanía, espontaneidad que se premia en una red profesional, que no deja de ser una red profesional muy B2B, que es LinkedIn, pues hay meteduras de pata, hay como pérdida de foco, en fin. Queríamos preguntarte un poco cómo logra la plataforma mantener esa esencia profesional sin perder la autenticidad y cercanía. Y esto voy más allá, te pregunto a nivel ya personal, ¿cómo a ti te choca ver ciertos contenidos de ciertos directivos o personas o marcas que a lo mejor pierden un poco, se pasan de frenada, digamos, en esto de las historias personales, del relato, del storytelling, de contar su vida? Yo no, sinceramente no observo tantas pasadas de frenada. A ver, aquí hay un concepto importante, y es que no hay una red. Yo siempre digo, no, hablar categóricamente de una red, la nuestra de otra, es muy osado, porque hay 1.200 millones de experiencias diferentes en la red. Depende de tu propia red, de cómo la utilizas, de la frecuencia. Entonces, tu experiencia en LinkedIn es diferente a la mía. Entonces, tu opinión y tu experiencia y el valor que le otorgas es diferente al mío.
Entonces, yo ahí, sinceramente, volviendo a tu pregunta, sinceramente no he visto grandes patinazos. De verdad que no los No he digo visto. dentro de Al LinkedIn, revés. sino como usuario, de No, si percibes que la gente igual... ahora vamos un poco a eso. Yo al revés, de verdad, animo siempre a las empresas y a los miembros a ser algo más valientes con el contenido, con el formato. Entonces, se han sucedido 3 palabras fantásticas, que es humanización, que es honestidad o autenticidad. Y es que yo creo que va de eso. El poder de la plataforma es que humanizas a las personas que representan posiciones y cargos, que representan marcas. Entonces, eso no lo puedes hacer sino una cierta exposición. Y además de esa realidad, luego tu variedad y profundidad y calidad de temas, pues es lo que determinará si la gente quiere seguirte y se identifica contigo y generas ese impacto de marca personal y de tu compañía o no. Pues la variedad de temáticas y digamos, no somos una red de entretenimiento, pero aspiramos a no ser excesivamente aburridos. Entonces, yo creo que esos caminos que muchos creadores y miembros sí toman en compartir de otra forma, compartir otro tipo de aspectos colaterales a lo que es su profesión o a su compañía, incluso algunos personales, de superación, de hobbies, de participación, bueno, yo creo que, insisto, humanizan, generan la empatía adecuada o suficiente, y yo no lo veo mal, y de verdad, seguramente sí he visto algún contenido. Mira, el contenido que a mí, vamos a ser, me sobra un poco, a veces es el excesivo, la atribución de gestas. Pues cuando el tenista español de turno gana el torneo de turno, pues hay como un ánimo muy grande a hablar sobre ello. Y decimos, pues, lo hemos visto que ganar y tal. No sé, ¿sabes? Si gana Nadal Roland Garros y pone un post su entrenador, lo veo lógico. O él mismo. Rafa Nadal, que es top voice nuestro desde hace unos meses. Sí, pero que todos hablemos de Rafa Nadal ese lunes es como el lunes a veces. Es un poco cansino. Perdón por la anécdota. Pero es verdad que a veces es un poquito de... No voy a decir clickbait, pero más o menos. Se le parece. Sí, como buscando ahí un poco la noticia candente para que te escuchen. Y no está mal, tanto en cuanto tú aportes algo sobre ello, valor, y los miembros a veces lo intentan y a veces lo consiguen, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo que nadie hable de pero me entendéis, ¿no? Totalmente. Yo creo que eso a veces sí genera un poco de sensación de... Sí, tío, no me estás contando nada nuevo. Vamos a hablar de Top Voices, que ya lo has enunciado un poquito tú. ¿Cuándo surge este programa? ¿Cómo lo...? Pues este programa que antes, hace años llamados influencers, aprovechando el IN también de nuestro nombre, esto surge de muchos años ya fuera de España, y en España se implementa como programa en el momento en que se establece el equipo editorial. También en 2019, mismo año de mi llegada, motivaciones independientes, correcto. Gracias. Entonces, ¿qué busca? Muy claramente, antes el programa Influencers, ahora Top Voices. Creemos que Top Voice explica mejor lo que creemos que son. Además, bueno, pues diferencia un poco el concepto de influencer, ya es un genérico, ¿no? De todas las redes y tal. Entonces, a veces un poco denostadillo. A veces denostadillo y a veces justamente y otras injustamente, Por eso digo, ¿no? Pero quiero decir que ya como es una categoría, pues vamos a tener un programa que sea. Y Top Voices a mí me gusta bastante. Entonces, básicamente es un programa de nuestro equipo editorial que busca identificar e impulsar a las voces más prolíficas y de más alta calidad de diferentes conversaciones, industrias y temáticas. Y si todos hablásemos de lo mismo, pues evidentemente no habría valor en ello, y sí nos ha interesado pues buscar voces en el ámbito del retail, del hospitality y del turismo en España, de todos los sectores. Si analizas ahora mismo nuestro programa de Voices y lo que lo componen, es absolutamente multisectorial. Además, no solo responde a primeros ejecutivos de compañías, que también los hay, pero hay otro tipo de profesionales que aportan mucho valor y que también los incluimos en el programa. Al final, nada, es una marca nuestra pues para mostrar, oye, pues creemos que son creadores de contenido que aportan algo interesante en su campo. O sea, le das un 9 de 10 a Top Voices. Sí, o un 10 de 10. No, o un 10. ¿Qué menos? Muy bien. Bueno, esta está relacionada con la anterior, pero la voy a soltar. Muchos profesionales quieren ser visibles sin parecer egocéntricos. ¿Qué consejo, aquí, bueno, te pedimos que te mojes un pelín más, darías para encontrar ese equilibrio entre influencia y autenticidad? Pero claro, vas a decir que depende de... Bueno,
qué cara de pena has puesto. No, a ver qué voy a decir. No, No, al revés. influencia y autenticidad no son términos contrapuestos, al revés. Yo creo que la autenticidad genera influencia. La autenticidad es que genera credibilidad. Con lo que eso no es un problema. Yo creo que lo que tiene que, cada creador de contenido tiene que encontrar su modelo. Primero tiene que tener una estrategia. Y esto es lo que nos falta muchas veces. Y a nivel, incluso compañías, quieren hacer cosas, pero sin definir para qué. Entonces aquí es importante el para qué. ¿Qué quieres conseguir? Entonces, a partir de qué quieres conseguir, tienes que definir pues, entonces, cuál es tu camino, cuál va a ser tu frecuencia, tus temáticas, tus formatos. Es decir, generar un poco tu plan. Eso hecho efectivamente con la suficiente honestidad de oye, voy a hablar de temas que creo que puedo hablar o que puedo investigar y ofrecer. También es otra variable y otra variante de la investigación. Oye, busco, compongo y creo algo que es de valor y lo ofrezco. Está bien. O sea, no todo tiene que ser opiniones o ser profundamente experto, pero tienes que tener cierto nivel de credibilidad, casi diría de autoridad en las cosas de las que hables, pues para que la gente les genere el interés inicial y el impacto posterior, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es analizar todo eso. Efectivamente, la no autenticidad no funciona. No funciona a largo plazo. Es verdad. Y todos hemos visto ejemplos de creadores y dices, mira, no lo creo del todo. Se le ocurra, lo piensas, se le ocurra, pero no lo creo del todo. Entonces, bueno, yo creo que es importante generar ese plan de cada uno. Y además es diferente también de uno a otro, en lo mismo, en la frecuencia, en las temáticas, en la variedad. Recomendamos pues tener una consistencia, pero también algo de variedad en formatos e incluso en conversaciones. Pues está bien hablar de tu entorno corporativo, pero si solo hablas de tu entorno corporativo, pues al final no estás aportando tanto. Pero si además del entorno corporativo hablas, oye, pues de tu disciplina, de las cosas que sabes, de las cosas en las que tienes cierto conocimiento, experiencia, autoridad, pues ya estás dando algo más que es tuyo, que no es tanto de tu corporación ni tuyo. Y si además de eso hablas de otros temas que puedan ser interesantes a tu comunidad, ¿por qué no? Bueno, vamos a pasar a inteligencia artificial, que es una de las áreas que activamente trabajamos en Royup. Y sabemos que en LinkedIn también, por supuesto. Primero una pregunta así más personal, pero tú antes de... A ver cómo la enuncio. ¿Qué tal te llevas con la IA? ¿Te gusta? ¿Es parte de tu trabajo? Entiendo que, por supuesto, es parte de tu trabajo, la tienes interiorizada como una herramienta, no, un conjunto de tecnologías que impulsan ese cambio del que hablábamos, que al final condiciona y es un poco tu día a día, ¿no? Transformar. Sí, hay varias formas de verlo. O sea, yo llevo, digamos, de forma más o menos cercana observando la evolución de la inteligencia artificial muchos años ya. Claro. Desde mi etapa de Microsoft, de hecho, en LinkedIn llevamos incorporando algoritmos de inteligencia artificial casi desde el inicio de nuestra andadura, no desde el inicio exactamente, pero casi. Ahora mismo y antes de la llegada de esta era agéntica, es una palabra rara, pero me han dicho que se dice así. Sí. Era agéntica, incorporamos más de 700 servicios de inteligencia artificial y algoritmos dentro de nuestras plataformas. Es decir, que es algo muy consustancial y natural en nuestra plataforma. Ahora, además, estamos evolucionando y estamos transicionando en esa época agéntica a proveer de agentes de inteligencia artificial a nuestros miembros y a nuestros clientes. Para nosotros ese es un momento muy importante en ese sentido y un cambio importante. Y luego además está ya el plano de mi uso, además de la plataforma, mi uso de otras herramientas, mi afinidad, mi curiosidad. Tengo curiosidad máxima, leo, no voy a decir todo lo que puedo, pero intento mantenerme informado y por supuesto, utilizo alguna herramienta y diría con un nivel de satisfacción alto y, aunque esto también no suena muy humilde, creo que con un buen balance. Qué bien. Creo que lo utilizo adecuadamente, me ayuda, sin duda me ayuda a temas de organización, de investigación, de aceleración. Al final, esto es una aceleración. Totalmente de acuerdo. De cosas que podemos hacer y no es la respuesta a todo. Con la inteligencia artificial no podemos hacer todo, no es así, tenemos que aportar sin duda, pero nos acelera, nos ayuda y nos hace más productivos y más rápidos en muchos ámbitos, con lo que se puede decir que yo creo que ya no sabría vivir sin herramientas de inteligencia artificial, lo tendría que ir atrás unos cuantos pasos en cómo hago bastantes cosas.
De nuevo, muy alineados, claro. Nuestro discurso es ese justamente, no dejamos de lado a las personas, siempre no, pero se da esa etapa de miedo, luego de escepticismo y luego ya de, por supuesto, nosotros no estamos en ese grupo porque tanto marketers como las personas que conformáis LinkedIn, pues no estáis ahí, pero sí que nos hemos encontrado pues muchos clientes con ese miedo, escepticismo y luego ya acaban incorporándola en su día a día y es que ya, pues muchos no sabríamos. Sí, pero te ayuda. Pero haciendo un poco también la reflexión contraria. Estamos en la fase de incorporación de pruebas y ahí se está viendo también que hay cosas expectativas que no se cumplen. Y no pasa nada. Forma parte de la fase. Que no es la panacea esto tampoco, claro. Proyectos que no han funcionado, inversiones que no han funcionado. Entonces, yo creo que el FOMO de los últimos años de, oye, aquí me imagino, todos los comités de dirección de todas las empresas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Mirando al tío, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Pues se han hecho cosas y unas han funcionado mejor y otras no tanto. Entonces, la promesa y la expectativa de la inteligencia artificial es enorme. Entonces, bueno, hay que ir viendo de verdad qué cosas se pueden incorporar al día a día. Hay que estar siempre en alerta informativa de las cosas que están sucediendo, en comunicación con nuestros empleados también para saber lo que funciona más y lo que funciona menos. Y oye, sabiendo que la curva de aprendizaje es la curva de aprendizaje. No siempre es barata, pero siempre hay que pasar por ella. Informativa y formativa, ¿no? Sí. Además, has utilizado los dos verbos porque total, al final es siempre pivotar ahí. La formación es absolutamente crítica. Además, si no nos formamos en estas herramientas, en estas oportunidades, las vamos a perder o las va a aprovechar otro, ¿no? Y desde luego, esto no limita, sino que transforma un poco lo que es la aportación humana y las cosas en las que vamos a dedicar nuestro tiempo. Estaba el otro día haciendo, un ejemplo muy tonto, intentando transformar un documento de texto en un PowerPoint con inteligencia artificial y conseguimos, nos costó, la primera prueba no salió bien. Es decir, son cosas que antes hacíamos el ejercicio de cuánto hubiésemos tardado en empezar de cero, pues muchas horas, pero muchas, y estuvimos pues, como una hora. Es que es un ejemplo muy bueno. Y un producto bastante razonable. Ah, mira, qué bien. No, es que es un buen ejemplo y traducido. Y luego eso, el margen de mejora es aceleración pura, porque además el ritmo también al que vamos formándonos y enterándonos de nuevas incorporaciones y herramientas es acelerado también, pero me ha gustado también ese verbo aceleración. Sí, es que lo es. Y este es un ejemplo muy sencillo de productividad que yo creo que muchos estamos más o menos experimentando. Evidentemente la IA nos lleva mucho más allá y tiene otros potenciales mucho más transformadores y más impactantes. Y es lo que digo, bueno, estamos aprendiendo de ello y no está mal. Mira, yo escuché una entrevista, no voy a decir quién respondía, a principios de este año, diciendo que con la IA, al final del 2025, es decir, dentro de 8 semanas, 9, nuestra vida iba a haber cambiado absolutamente. Yo me quedé, en serio. Mira, estamos casi en noviembre. Era alguien con mucha autoridad, esa persona. Sí, bueno. O que sabía de lo que hablaba. Sí, debía saber de lo que hablaba. Sinceramente, mi vida no ha cambiado apenas. Vale. En estos 11 meses. No sé la tuya, Fátima, pero mi vida no ha cambiado. ¿Hago cosas diferentes? Sí, por supuesto. Pero, decir, hacer cosas diferentes no significa cambiar. Claro, mensajes. Tampoco hay que volverse loco. O sea, la IA no ha cambiado nuestra vida este año. A lo mejor esto me lo sacas dentro de 2 años y dices, mira, se equivocaba, nuestra vida ha cambiado completamente. Nuestra vida no ha cambiado. Vamos evolucionando. Nosotros, el hombre es, inminentemente adaptativo, pero la adaptación y el ajuste lleva un tiempo, lleva un proceso. Entonces, cero miedos, toda la curiosidad del mundo, aprender, informarte, formarte, que lo has dicho muy bien, y aprovecharlo. Esto es una oportunidad que se nos ofrece a los profesionales. Dejamos avanzar, el miedo atrás, pero tampoco... Para competir de una forma diferente, de una forma mejor. Entonces yo lo veo desde luego como oportunidad y por supuesto, y entiendo que no es el objeto de nuestra conversación hoy, pero hay que entender que hay que transformar cómo hacemos las cosas con IA de una forma ordenada, de una forma coherente con el humano, de una forma segura, de una forma privada, es decir, todos esos componentes de seguridad y atributos que queremos de la tecnología en general y de la IA en particular, por supuesto que hay que observarlos y las compañías tecnológicas lo hacen. Yo creo que el mensaje ha quedado claro. Es un cambio de paradigma del que hay que sacarle jugo, pero mesura, apelamos al equilibrio y a ir poco a poco y a no volvernos locos. Que al final es una frase que resume muy bien lo que pasa con la IA, porque es que muchas empresas es como, ¿por dónde innovo? Y al final, que es que vamos poco a poco, ¿no? Que se están ajustando cosas y que mi vida no ha cambiado tampoco. Yo creo que, claro,
yo creo que lo que no podemos renunciar al progreso, tenemos que progresar cada día, pero sin volvernos locos, sin necesitar estar en la meta cada día tampoco, ¿no? Vamos avanzando. Muy bien, pues si quieres nada, pasamos un poco de puntillas, pero me parece importante que el hito de la década en LinkedIn es el Hiring Assistant, ¿no? Que es básicamente un agente de inteligencia generativa y contextual, ¿no? Que ayuda, precisamente elimina esas horas, hasta 4 horas, ¿no? En la jornada. Bueno, sí, tenemos muchos datos. A ver, el Hiring Assistant, evidentemente, efectivamente para nosotros es una evolución importante, es un paso importante en cómo ayudamos a las empresas fundamentalmente a encontrar a su mejor talento. Nosotros llevamos muchos años trabajando con las empresas en sus ámbitos de reclutamiento, proveyéndoles de automatización, de herramientas, donde, oye, pues buscaban a los profesionales en el mercado en nuestra red, podían contactar con ellos y podían, en última instancia, contratarles. Lo que estamos haciendo ahora mismo es darles un poco superpoderes a los reclutadores para que encuentren a los mejores candidatos con muchísima más capacidad de alcance y de productividad en encontrar los candidatos adecuados para la posición determinada, ayudarles a automatizar todos los procesos de ese sourcing y que llevan esos esos procesos. Sí. Ayudarles a automatizar todos los procesos en las fases de reclutamiento que son monótonos, que son repetitivos, tediosos y que no aportan excesivo valor. Y la verdad es que estamos con muchísima ilusión, muy contentos de los resultados que hemos obtenido. Hemos estado durante todo este año haciendo con algunos charter clients pruebas y lo han estado incorporando y la verdad es que los testimonios son apabullantes, son fantásticos. Lo hemos lanzado al mercado en septiembre, hace solo semanas, de momento en inglés. Ya estamos trabajando con clientes españoles y multinacionales en España que buscan candidatos en inglés y que tienen reclutadores que utilizan el inglés como idioma base en implementarlo e incorporarlo. Y creemos de verdad que ya está demostrando que va a suponer un cambio esencial en cómo las compañías buscan su talento y por eso con mucha ilusión en ese sentido. Y no es la única innovación y disrupción que queremos generar en inteligencia artificial, también muy adecuado para esta conversación, pues en el aspecto de marketing y nuestros marketing solutions. También estamos implementando tecnología para acelerar la generación de campañas, acelerar la identificación de audiencias, es decir, en todo el entorno MarTech también, desde luego tenemos no solo gran interés evidente, sino además una presencia y una realidad ahora mismo. Y lo que hemos dicho antes, con el objetivo de verdad ayudar y empoderar a nuestros clientes a hacer más y mejores acompañar al final, ¿no? Guiáis, porque tenéis esa función también formativa tan importante, ¿no? No, pero ahí sí, y ahí también es muy importante todo el ecosistema. El sistema de agencias, de compañías digitales. Es decir, es muy importante que todos conozcamos y entendamos las oportunidades para cada uno desde su ángulo, pues poder dar la recomendación adecuada, plantear el programa adecuado. Y al final, lo mismo de antes, en base a una estrategia, conseguir esos objetivos. No todo lo que no sea conseguir objetivos empresariales no nos sirve. Sin estrategia, los resultados. Vale, pues, ¿cuál crees que va a ser el papel humano, entrecomillado o no entrecomillado, que seguirá siendo irreemplazable a pesar de la IA? Esto ya a nivel... Si tuvieras que dibujar el futuro de aquí, es que, claro, hablamos de aceleración. A ver, hay varias, digamos, cualidades humanas que de momento no vemos que sean fácilmente reemplazables. Si el de empezando por lo más serio, pues el pensamiento crítico. Es algo importante, la capacidad de entendimiento más allá de los datos, las emociones. Eso. Pues de momento no parece que las máquinas pueden... que no pase. Pues de momento no, y hasta el sentido del humor. Cualquier herramienta tiene algo de sentido del humor, tú les preguntas si lo intentan, es diferente. Confiesa, ¿lo has hecho, por cierto? Sí, siempre hemos tenido conversaciones, a ver hasta dónde llega esto. Qué bueno, qué bueno. Pero sí, yo creo que hay atributos humanos. Al final, la definición de inteligencia artificial es que las máquinas emulan comportamientos y capacidades humanas, y eso está bien. Y no solo las emulan, sino que las multiplican en muchos ámbitos. Pero hay otras que de momento no las emulan. Entonces, yo creo que esa capacidad, esa creatividad, esa comunicación visual, no sé, yo creo que a mí no me sobra el humano, desde luego, y creo que nuestro rol es todavía más
interesante e importante por eso, cómo fusionamos Desafiante, sí, total. y cómo hacemos esa mezcla mágica de todo lo que nos provee la tecnología con todo lo que yo puedo aportar y que puedo seguir siendo importante para mi empresa, para mi rol, para mi comunidad. Sí. Y ya para terminar, siempre nos gusta terminar como con un consejo. Imagínate que tienes que, bueno, tú eres profesor, mentor, estás acostumbrado a conferenciar. Bueno, decir soy profesor es mucho decir. He dado clases Vale. en algunos módulos de Sí, algunas es que materias, tendemos a pero respeto resumir. mucho la profesión de profesor y de Vale, profesor, mira, pero he hecho algún dinámico y además muy satisfactorio y muy interesante. pues bien y están, Mati. mucho aprendizaje. Ujú. En tu carrera, no sé si antes en Microsoft voy cambiando. Sí, eso de no hay CEO, bueno, ¿te dedicabas al talento también, al área del talento o no? Sí, no. O sea, en la segunda etapa, digamos, los últimos 8 años en Microsoft sí era manager y gestor de personas, pero de alguna forma Sí, te total. dedicas al talento, en atraerlo, en reclutarlo, en desarrollarlo, en hacer que saquen lo mejor de sí mismos, pero no de la forma que lo hacemos ahora, que lo que estamos es básicamente en comunicación con las compañías para ayudarles a su estrategia de talento. Eso no lo hacía. Es que la pregunta es muy abierta, pero si alguien se quiere dedicar al mundo del talento, desde cualquier vertiente, pues alguien que viene de la parte más de psicología, trabajo social, pero también alguien desde el lado empresarial, en fin, ¿qué consejo le darías? Alguien que se quiere dedicar al talento. ¿Te parece muy amplia la pregunta, quizás? Es amplia. Bueno, sí. O sea, yo creo que la respuesta aplicaría tanto a talento como a otra, y es ser inteligente y crítico en qué voy a aportar. ¿Cuál va a ser mi ángulo de participación o de entrada? ¿Qué oportunidad encuentro en el mercado? Vale. Reduciendo mucho al absurdo, Sí. Pues hay sectores que están en una transformación o funciones de otros sectores muy grandes y que es bastante evidente que no van a decir existir o a ser importantes en un tiempo. Pues no parece el camino. Buscar cuáles son los que te generan más oportunidades profesionales. Entonces, en el ámbito del talento, lo mismo, observar el panorama, observar a los actores y observar dónde podemos aportar, dónde podemos marcar una diferencia, porque siempre puede haber espacio. Entonces, si haces converger esa oportunidad que ves con tus capacidades, pues parece, ya te digo, que me parece más respuesta más para casi cualquier disciplina que solo para el talento. Pues mejor, nos lo pones, o sea, ser perceptivo, escuchar y ser atento. Y aunque sea muy, muy evidente, ser inteligente. ¿Qué te vas a formar? ¿Qué carrera vas a hacer? Bueno, pues yo creo que es importante darnos las mejores oportunidades posibles para llevar a cabo el trabajo y la función que queramos y que creamos donde creemos que vamos a ser exitosos. Muy bien. Pues yo creo que cerramos el podcast con esta reflexión, porque además ya empiezan los ruidos de fuera. Muchas gracias, Ángel. Un placer, Fátima. Nada, encantado de haber estado en este podcast. Gracias por hacerlo tan fácil y nada, mucha suerte.